Descubre los 7 relatos paranormales más aterradores del Nordeste, historias siniestras REVLADAS. El viento aullaba en las calles polvorientas del pequeño pueblo de Ana. Con sus 34 años, la vida no le había regalado más que dificultades y desamores. Después de cerrar la tienda de abarrotes, una sensación de inquietud la perseguía como un lobo hambriento. La casa de adobe, deteriorada y desgastada, se alzaba como un refugio frágil, mientras el viejo hospital abandonado a las afueras del pueblo titilaba en la distancia como un faro de pesadilla. Nadie se atrevería a acercarse, pero aquí, la curiosidad se volvía desesperación. Los rumores hablaban de sombras que se arrastraban por los pasillos helados, y murmullos escalofriantes que hacían eco en la noche. Ana sobó su frente, sintiendo el sudor frío mientras la oscuridad se cernía sobre el pueblo. Los huesos de la noche chirriaban y a su lado, Sofía, su pequeña de 7 años, se retorcía en la cama, sus ojos grandes y asustados reflejaban un miedo palpable. «Mamá, hay un hombre de sombras me observa desde la ventana», decía Sofía con voz temblorosa. Ana, con el corazón en un puño, trataba de calmarla mientras dentro de ella una alarma sonaba a gritos. Esa tarde, decidió enfrentar sus temores. Mientras las estrellas comenzaban a asomar en el cielo nocturno, Ana encontró su camino hacia el hospital, ruinas cubiertas de enredaderas muertas, un testigo silente de horrores pasados. Los ecos de risas infantiles que resonaban en los pasillos le llegaron como un soplo helado, y ante sus ojos se dibujaron rostros de niños atrapados en un tiempo cruel. Al mirar las paredes, notas de advertencias familiares como maldiciones se volvieron claros. Cada trazo en la mugre parecía un grito de auxilio, una súplica silenciosa que la envolvía en un laberinto oscuro. Mientras caminaba, el viento trajo un susurro y un grito desgarrador cortó el aire, convirtiendo la noche en un abismo de terror. La figura de Estela, su vecina, apareció. «¿Conoces la historia, Ana? Tu familia está unida a la oscuridad que acecha», dijo con una sonrisa siniestra. Ana, congelada de miedo, sintió como las sombras del hospital se abalanzaban sobre ella, tragándose su aliento. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Al volver, la atmósfera era más densa. Las luces del hospital parpadeaban en un patrón incesante, como un mantra maligno que llamaba a los desprevenidos. Sofía gritó mientras veía una sombra acechante al otro lado de la ventana. Ana, temblando, comprendió que el destino de su hija y el horror que estaban viviendo estaban entrelazados con antiguos secretos que el pueblo había guardado con recelo. Todo lo que había hecho pareció en vano ante lo que se avecinaba. La sombra que había estado observando a Sofía ya no era solo una ilusión, estaba aquí y la retaba a dejar atrás su miedo. Ana respiró hondo. El horror no solo estaba ahí, sino que la reclamaba. La pregunta que dejaba a su paso resonaba aterradora en su mente: ¿cómo podría liberarlas antes que la oscuridad devorara todo, incluso su propia historia? El tiempo parecía detenerse en aquel instante. Ana sintió como el pulso de su corazón se aceleraba, y el aire en sus pulmones se volvió escaso. La figura oscura en la ventana no era más que un velo de sombras, pero su presencia era una amenaza tangible, como si estuviera a un paso de atravesar la delgada línea que separaba su mundo del horror. «Mamá», gritó Sofía, con lágrimas despiadadas marcando sus mejillas. La niña se aferraba a la almohada, atrapada en una mezcla de miedo y desesperación. Ana, con el instinto maternal surgiendo en su pecho, corrió hacia su hija. «No temas, Sofía, estoy aquí contigo», musitó, aunque su propia voz temblaba como una hoja en medio de una tormenta. Sin embargo, la sombra no se desvanecía. En cambio,
parecía alargarse, ocupando más espacio, como si se alimentara de la angustia en la habitación. Las luces de la casa comenzaron a parpadear, y el viento afuera se intensificó, aullando con una ferocidad que parecía burlarse de su esfuerzo por mantener la calma. Ana sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué quieres?, gritó a la sombra, aunque en su interior supo que no había respuesta posible. De repente, el silencio fue interrumpido por un sonido sutil, como un susurro que se colaba entre las rendijas de las puertas. «Suéltala», decía una voz inhumana, y Ana sintió como su pecho se hundía. Era una voz que hablaba desde lo más profundo del hospital, una llamada a la que era imposible escapar. No era solo la sombra lo que acechaba, era algo más, algo que había despertado con su presencia. La figura dejó de ser una sombra estática y comenzó a moverse, proyectando contornos retorcidos que se extendían por las paredes. Ana apretó la mano de Sofía en busca de consuelo, pero su hija también temblaba. «Mamá, quiero volver a casa», susurró la pequeña, y esas palabras resonaron en la mente de Ana como un eco de todas sus decisiones. «Vamos a salir de aquí», dijo Ana, tratando de infundirle valor. Sin embargo, el terror crecía como una marea oscura, y mientras daba la vuelta, vio el reflejo de su propia cara en un espejo roto, pálida, asustada, con ojos que parecían haber visto los horrores de otra vida. Cruzaron el umbral de la habitación, pero al hacerlo, la puerta se cerró de golpe detrás de ellas. La pequeña Sofía gritó y Ana se volvió rápidamente para abrirla, pero estaba sellada. Cuando comenzó a girar los pomos, escuchó un crujido. Sin previo aviso, la sombra se abalanzó hacia ellas desde el corral. Ana se interpuso, su cuerpo temblando mientras mantenía una mano protectora sobre Sofía. «Déjanos en paz», gritó, aunque las palabras sonaron más como un ruego. En ese momento, una ráfaga de aire helado la hizo retroceder, y pudo ver, al fondo, una figura familiar, entrelazada con el horror de los recuerdos. Era la imagen de su madre, pero distorsionada, con una mirada vacía y una risa que retumbaba en el eco de la noche. «Siempre has estado con nosotros, Ana, nunca te hemos dejado ir», susurró la sombra, y Ana sintió que su corazón se hundía. La habitación se llenó de una risa espectral y la realidad se desvaneció como humo. En su mente, el hospital tomó forma de un laberinto cada vez más oscuro y confuso, atrapándola en un ciclo interminable de miedo. No era solo un encuentro, era una condena. «¿Qué debo hacer para liberarlas?», pensó, el pánico elevándose y casi tragándola entera. Con su hija en sus brazos, se sintió sola y perdida. El eco de risas cortas comenzó a rodearlas mientras las sombras se encarnaban en figuras cada vez más definidas, y en aquel momento, mientras una sombra oscura envolvía sus pies, Ana comprendió que la historia no terminaría con ella, sino que apenas comenzaba. ¿Qué es lo que realmente quería la sombra? Un estallido de luz la iluminó, y por un breve instante, su futuro se presentó. Una elección que podría cambiarlo todo, pero ¿sería la elección equivocada la que costaría más que sus almas? Las paredes crujieron a su alrededor, como si la casa misma estuviera despertando, consciente del horror que se apoderaba de su interior. Ana podía sentir la desesperación densa en el aire, una mezcla de nostalgia y temor que envolvía cada rincón. Sofía, con los ojos grandes y redondos, la miraba con un terror que la desgarraba desde adentro. «¿Qué vamos a hacer, mamá?», preguntó la niña con voz quebrada. Ana tragó saliva. En su pecho, el impulso de protegerla chocaba con la realidad. La sombra avanzaba, dejando un rastro de frío que le helaba la sangre. Sin pensar, comenzó a retroceder, arrastrando a Sofía en un intento de escapar. Pero el laberinto que antes parecían ser solo los pasillos de su hogar ahora se transformaba en un juego macabro donde cada esquina podría atarjarse en pesadilla. «¿Dónde estás, mamá?», oyó un murmullo rascando las paredes. No era solo la voz de su madre, era un eco de todas las voces que había dejado atrás, voces que parecían burlarse de su miedo. Ana sintió el sudor frío deslizándose por su frente mientras todo se hundía más en la oscuridad. La siguiente esquina les ofreció una sala, vacía y silenciosa,
pero no era un alivio. Un intenso frío la llevó a temer que el horror estaba a punto de volver a surgir. Es solo la casa, repitió como un mantra, zambulléndose en la sala. Las ventanas estaban selladas, la luz del día bloqueada. Déjame mirar, quizás hay una salida. Sus pasos resonaban, llenando el silencio, pero cada movimiento la acercaba más a la penetrante sombra detrás de ellas. De pronto, Sofía gritó, «Mamá, allí», y señaló un rincón oscuro. Ana dirigió su mirada hacia donde su hija apuntaba, y el terror se apoderó de ella cuando vislumbró un viejo baúl de madera. La superficie estaba cubierta de polvo, y un brillo siniestro parecía emanar de las bisagras oxidadas. «Quizás hay algo útil», musitó Ana, acercándose con cuidado. Un extraño impulso la llevó a abrirlo, aunque su instinto le gritaba que no lo hiciera. Al levantar la tapa, un aroma a tierra moho y desesperanza emergió, como un soplo de vida perdido. Dentro, encontró juguetes rotos y cartas desvanecidas, reliquias de tiempos que ya no le pertenecían. Pero entre ellos, reconoció una pequeña muñeca de cerámica. Era idéntica a la que había tenido Sofía de pequeña, la que había desaparecido misteriosamente hace años. «¿Por qué está aquí?», pensó, mientras una punzada de dolor y culpabilidad la atravesó. La muñeca tenía una mirada vacía, y sus ojos, de un negro profundo, parecían seguir cada movimiento. «¿Mamá?». Sofía se asomó detrás de ella, curiosa y asustada. Ana sintió que un peso la aplastaba. La esquina de su mente susurraba que recibir el objeto podría sellar su destino, y sin embargo, no podía prevenir que Sofía lo deseara. «Déjala, Sofía. No es un juguete». Ana intentó cerrarlo de nuevo, pero el eco de risa comenzó a resonar, arrastrando la atmósfera cada vez más hacia lo oscuro. La sombra se acercaba, intensificando su frío. Los murmullos afuera se convirtieron en un grito desgarrador. «¿Entregas tu alma? ¿O estás dispuesta a perderla todo por un eco del pasado?». En un instante, las luces parpadearon y una percusión profunda hizo temblar el suelo. Ana comprendió que de alguna manera, la muñeca era la clave, una forma de conexión con el horror que venía a buscar. Agarró la muñeca mientras su corazón martillaba en su pecho. «¿Qué deberíamos hacer, Sofía?». Pero mientras miraba a su hija, se dio cuenta de que el terror no era solo del espacio en el que se encontraban, estaba en las decisiones que ella había tomado, en las decisiones que debían resolver. La figura retorcida en la puerta se hacía más clara, y a su alrededor, el aire vibraba con ansiedad, una pregunta a punto de revelarse: ¿qué precio estás dispuesta a pagar para salvar lo que amas? La risa seguía resonando en su mente, y el tiempo se estiró mientras Ana se enfrentaba a la sombría elección que determinaría su destino. Tomaría el riesgo sin mirar atrás, o se dejaría consumir por lo que había traído a su vida. Justo en el instante de decidir, un grito desgarrador retumbó en la casa. Pero esta vez no era un eco de sombras, era un grito de alguien que creía conocer. «Mamá, ayúdame». Ana se congeló, la muñeca todavía apretada entre sus manos. El rostro de Sofía se iluminó con una mezcla de sorpresa y horror al escuchar el grito. «¿Mamá? ¿Esa voz es papá?». Sofía dio un paso hacia adelante, pero Ana la detuvo con un tirón de su brazo. «No, Sofía. No podemos ir». Su susurro se desvaneció ante la urgencia del momento. La casa parecía responder a la llamada, el aire vibrante se volvía opresivo, y la figura en la puerta se acercaba lentamente, como si estuviera a punto de atravesar un umbral prohibido. «Ayúdame», el tono de la voz resonó de nuevo, desgarrador. Era inconfundible. Ana reconoció la voz de su madre, completamente distorsionada, como si hablara desde la otra dimensión, atrapada entre sombras. El terror se apoderó de ella. La culpa de haber dejado atrás a su madre tallaba surcos profundos en su corazón. «¿Qué hacemos, mamá?». «Debemos ayudarla», imploró Sofía, luchando contra el agarre de su madre. Ana se sentía atrapada. La muñeca en su mano parecía más pesada,
como si contuviera todo el miedo de su infancia. Mientras tanto, las sombras susurraban, celebrando la lucha interna de Ana. No necesitaba que le recordaran que había hecho promesas a su madre, promesas que nunca pudo cumplir. Si la liberamos, ¿qué sucederá con nosotras?, murmuró, sintiendo que la casa se reía de su dilema. Tenía que decidir, liberar a su madre podría significar una condena para ella y Sofía. La risa burlona continuaba resonando a su alrededor, haciéndola dudar aún más. Sofía, llena de pureza e inocencia, se adelantó un poco, mirando el espacio en que la figura se movía. Mamá, no puede ser, tú siempre dijiste que tendríamos que ayudarla. Esa fe inocente de su hija cortó profundamente el corazón de Ana. ¿Tenía razón? Debería arriesgarlo todo por el eco de su madre, aun cuando esa voz podía ser solo una trampa. La sombra avanzó, una masa oscura definida apenas por destellos de luz. Ana se dio cuenta de que sus pensamientos se volvían confusos, como si la presencia en la puerta estuviera causando un efecto hipnótico. La nylon oscura de la figura tendía a envolverlas. No puedo dejar que se la lleve, fue lo último que pensó antes de dar un paso adelante. No. Mamá, no, gritó Sofía, pero la figura ya había ganado terreno. En el instante de su decisión, Ana sintió frío ir creciendo en su interior. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar?, resonaba dentro de su mente. Sin pensarlo más, Ana lanzó la muñeca hacia el umbral, el eco de su caída reverberó como un tambor en la habitación. La muñeca se desplomó frente a la sombra, cuyo rostro se desenfocaba, revelando un torbellino de visiones terribles. Un grito agudo cortó el aire cuando la figura se detuvo, sorprendida por el movimiento inusual. No. No podía ser. La voz de su madre resonó en el aire, como si la muñeca fuera la conexión que anteriormente había mantenido en la casa. La risa se tornó en alarido, un grito que enviaba escalofríos recorriendo la espalda de Ana y Sofía, y en ese desesperado momento, una luz brillante emergió de la muñeca, iluminando la sala y saturando el ambiente. Ana sintió que la casa temblaba, los murmullos se convirtieron en gritos enfurecidos y la sombra se retorcía, tratando de alejarse de la luz. Al mismo tiempo, la voz de su madre abandonó a la sombra, surgiendo vibrante: Ana. Sofía. Ayúdenme. En un parpadeo, Ana miró a su hija, la incertidumbre glorificando su presente. El sonido caótico estallaba a su alrededor, y aquel rayo de esperanza en la muñeca y la voz de su madre la conducían hacia decisiones aterradoras. ¿Debemos tomarla?, preguntó Sofía, sus ojos estaban llenos de miedo y determinación. El monstruo en la puerta mostraba la verdad que nunca debió buscar. Y mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba, la elección estaba cada vez más clara. Déjame, comenzó Ana, pero antes de que pudiera explicarse, los portones de la casa se abrieron como si estuvieran a punto de revelar algo mucho más aterrador. Mamá, cuidado, gritó Sofía, una figura oscura emergió del umbral. Lista para arrebatar lo que más amaban. Y en un giro inesperado, la oscuridad se convirtió en una ola, surgiendo descontrolada hacia ellas. El tiempo se detuvo. ¿Podrían salvarse? ¿O el grito que habían escuchado solo marcaba el inicio de su fin? El terror reinante en la sala las confrontaba, y la única certeza era que, en la búsqueda de su madre, habían despertado algo más que sombras. Una atmósfera helante las envolvía. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar?, resonaba en sus corazones, mientras el horror se adentraba en su hogar. Entonces, un destello deslumbrante llenó el aire y la figura oscura dio un paso, robando el aliento. ¿El precio es tu alma? La pregunta colgaba, aterradora, en el aire. La ola de oscuridad chocó contra ellas, haciendo que Ana y Sofía cayeran al suelo. Un grito desgarrador brotó de los labios de Sofía, quien se cubría la cara intentando protegerse del frío que se acercaba. La figura en la puerta se volvió más definida, y Ana percibió los contornos de una cara familiar, pero deformada por la rabia y el hambre. Las sombras parecían moverse como serpientes, envolviendo la habitación en una penumbra creciente. Sofía, cierra los ojos, gritó Ana, mientras se esforzaba por levantar la muñeca.
aún brillando con esa luz que parecía repeler a la sombra. La niña obedeció frenéticamente, sus pequeños dedos entrelazados bajo las palmas. Ana podía sentir el latido tembloroso del corazón de su hija y, a pesar del pánico, una chispa de esperanza encendía su pecho. Su madre estaba cerca, pero la frialdad radical que invadía la casa se intensificaba con cada segundo que pasaba. No, 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 resonaba la voz de su madre, pero aquellos gritos se mezclaban con la cacofonía de la casa que retumbaba con una risa estrepitosa. Ana gritó a su vez, sintiéndose atrapada en un torbellino de emociones. ¿Qué necesitas de nosotras? La pregunta reverberó en la sala, la voz de su madre resonando en ecos extraños. De repente, a la sombra no le gustó el acto de resistencia. Lentamente, comenzó a acercarse, arrastrándose por el suelo como si estuviera despojándose de su propia sombra. El detalle más inquietante era que, cuanto más se acercaba, más visibles se volvían sus ojos. Dos orbes vacíos, oscuros y llenos de desesperación. «Ayúdenme, por favor». La voz se fragmentó, haciendo que cada palabra crujiera como cristal roto. Ana se sintió desgarrada entre su impulso de salvar a su madre y el miedo que le advertía que ésta no era su madre. «Mamá», gritó Sofía nuevamente, llena de valentía. Ana no podía dejar que el temor dominara. Con cada fibra de su ser, se levantó del suelo, desafiando a la sombra, y levantó la muñeca hacia la figura. La muñeca brilló aún más, sin embargo, los ojos de la sombra se tornaron destilados de ira. ¿No sabes qué precio debes pagar? La pregunta fue honda, resonando a través de las paredes. Ana sintió el aire espeso, apenas podía respirar. «No voy a dejarte llevar a mi hija», dijo Ana, con la voz temblorosa pero firme. Un rugido sordo llenó la habitación, la figura se tornó en una espiral turbulenta de sombras y luego estalló en una contraofensiva. Vientos helados soplaron, golpeando su rostro, haciéndola retroceder. «Si me entregas lo que es mío, puedo liberar a tu madre». La promesa flotó en el aire, seductora y peligrosa. Ana apretó su muñeca con más fuerza, instintivamente sabiendo que esa era la clave. El brillo que emitía comenzó a transformarse, ahora irradiaba calor, aunque aún no estaba claro su verdadero propósito. «No lo hagas, mami». Sofía finalmente fue quien rompió la atmósfera de tensión. La sombra se detuvo, como si su esencia permaneciera atrapada entre dos mundos. Su mirada, vacía y aterradora, se giró hacia ella. «Eres solo una niña. El desamparo te consume, pero aún puedes escapar». La voz contenía una leve advertencia, mezclada con desesperación. Ya no era solo un eco. Era real, era dolorosa. Ana sintió que, cada segundo, la casa inhalaba profundamente, esperando lo inevitable. «¿Qué significa esto?», cuestionó, sus ojos fijos en la sombra que intentaba convencer a su hija. «¿Pero realmente crees que algo bueno puede salir de esto?», rezongó Ana. La oscuridad solo respondía con silencio, como si sus intenciones fueran aún más oscuras. Entonces, el ambiente brilló intensamente de nuevo. Una escena extraña se formó, revelando rápidos destellos de memorias pasadas. Su infancia. El rostro de su madre sonriendo antes de que todo se desmoronara. ¿Es este el precio que debo pagar? Ana sintió una oleada de reconocimiento y conexión que le cortó la respiración. «Mami», gritó Sofía al ver que la sombra avanzaba, como un lenguaje que Jorge, el padre, había intentado ocultar siempre. Ana retrocedió, los ecos del pasado golpeaban su mente. La pregunta resonó con más fuerza: «¿Qué precio estás dispuesta a pagar?». «No. Mataste a mi madre». Ana se defendió, mientras la luz de la muñeca parecía tocar la sombra, comenzando a diluirla. Pero esa luz también la encadenaba a recuerdos que nunca quiso enfrentar. Mientras la figura comenzaba a desvanecerse, la rabia la invadió. Pero antes de que pudiera tomar una decisión final, un grito nunca antes oído atravesó la oscuridad: «Ana, cuídate». Un extremo dolor atravesó su pecho, como si un lazo invisible se rompiera. La sombra se volvió más concreta y, entre susurros aterradores,
desapareció, y justo cuando Ana creía que todo había terminado, la muñeca dejó de brillar, cayendo al suelo. De un mismo modo que el zumbido del pasado se esfumaba, el aire se tornaba pesado nuevamente. Sofía la miraba, y un desconsuelo aterrador llenó sus ojos. Una gran sombra se levantaba de la nada, formando un nuevo espectro, aún más aterrador que el anterior. ¿El precio ya fue pagado? Una voz profunda y matizada emergió desde la oscuridad, desdibujando la línea entre la realidad y el horror. Ana sintió el terror que dejó huella en su corazón. ¿Podría sobrevivir a esta prueba? ¿Qué significaría realmente el precio que tendrían que pagar por intentar salvar a su madre? La respuesta se ocultaba tras la figura que se alzaba, como una última amenaza. La historia apenas comenzaba. La oscuridad se espesó aún más, como un denso manto que aplastaba el aire con su frialdad. Ana, temblando, observaba cómo la nueva sombra se erguía frente a ellas. Sus contornos eran distorsionados, se movía como si cuestionara su propia existencia, pero sus ojos eran aún más penetrantes, llenos de un deseo voraz. ¿Eres tú quien realmente desea liberarse? Cada palabra que resonaba parecía penetrar en los huesos de Ana, desnudando sus más profundos temores. Sofía, aterrorizada, se arrimó a su madre, buscando refugio en su abrazo. Ana podía sentir cómo el pequeño cuerpo de su hija temblaba contra el suyo. Todo su instinto materno la alzaba por encima del miedo, decidida a protegerla a toda costa. La sombra dio un paso hacia adelante, mientras la casa comenzaba a quejarse como si también estuviera sintiendo el peso de aquella presencia. Tu madre pagó un alto precio por su vida, pero ella no puede escapar si tú no lo haces primero. La oscuridad es una trampa que nunca se cierra. ¿Qué significa eso? ¿De qué estás hablando? Ana gritó, su voz resonando en la habitación vacía. Aún así, sentía que las palabras de la sombra comenzaban a tomar forma, dibujando un relieve aterrador dentro de su mente. La voz le recordaba todo lo que había perdido, cada batalla que había librado, cada gramo de amor que había dado. Ella está atrapada en esta dimensión, y tú eres la llave para liberarla. Las sombras parecían susurrar otras voces, ecos de su madre, advirtiéndola, llamándola a la razón. Ana temía a lo que podía implicar esa llave. Te ofrecí libertad, pero te niego la elección de tu destino, porque aún no comprendes el sacrificio que conlleva, insistió la figura, acercándose con pasos pesados. Cada movimiento de esa entidad parecía quitarle el aliento. La muñeca, que antes brillaba con tal intensidad, ahora yacía apagada. Ana se obligó a mirar hacia abajo, pero justo cuando pensó que todo estaba perdido, un destello tenue volvió a emerger de la muñeca. Era débil, pero significaba algo. Con un impulso, lo tomó entre sus manos, apretando los ojos para enfocarse en el brillo. Era un brillo de esperanza, pero también de confrontación. ¿Qué estás dispuesta a perder?, preguntó nuevamente, un eco de desafío que reverberó en las paredes. Ana activó su valentía, entendiendo que la verdadera batalla no era solo entre ella y la sombra, sino entre el pasado y su futuro. No puedo dejar que tú decidas mi destino, gritó, sintiendo como una nueva ola de energía recorría su cuerpo. Con la muñeca en alto, Ana se sintió más fuerte que nunca. Sofía la miraba, su fe evidente en esos ojos llenos de lágrimas. Las sombras comenzaron a girar y a retorcerse a su alrededor, como si una tormenta estuviera desatándose. Tu luz no es suficiente para extinguirme. Pero, ¿acaso piensas que los recuerdos son raíces de luz? La figura se transformaba, formando un monstruo indescriptible ante sus ojos, un aliento de hambre y odio que se extendía hacia ellas. Ana luchó por mantener la calma, enfrentando la densa oscuridad que quería tragarlas. Si tú te alimentas de mis recuerdos, también puedo alimentarme de los míos. Mis recuerdos son mi fuerza, y mis decisiones son mi futuro. Con cada palabra, la luminosidad de la muñeca empezó a revivir, pulsando con la energía de una determinación renovada. La sombra titubeó por un instante, pareciendo impactada. Ana, aprovechando la oportunidad, giró la muñeca en un movimiento amplio y su luz empezó a expandir el espacio, empujando a la sombra hacia atrás.
Por mi madre y mi hija, no permitiré que se ahogue en la oscuridad. Su voz retumbó mientras el calor de la muñeca ardía como un fuego, iluminando cada rincón del cuarto y revelando las cicatrices del pasado, las pérdidas, pero también momentos de amor. La figura se desvanecía, pero no sin emitir un último grito. Recuerda, no hay luz sin oscuridad. Con cada palabra, Ana sintió como una porción de su ser lo absorbía todo, como una puñalada que desgarraba lo que creía conocer. En ese caos, la línea entre la realidad y su memoria comenzaba a desdibujarse. Todo lo que había sido apretado en ese momento se despegaba. ¿Qué has hecho?, preguntó Sofía. Su voz era un susurro, pero contenía un pánico palpable. Antes de que Ana pudiera responder, un crujido resonó en la casa, haciendo que el suelo temblara bajo sus pies. Las paredes comenzaron a vibrar, como si la casa reclamara lo que había quedado atrapado. Una grieta se formó en el suelo, y del abismo emergió una oscura figura. Esta vez, no era su madre, sino algo mucho más antiguo, una presencia que susurraba secretos inconfesables. La luz del último destello palpitaba, y antes de que pudiera tomar una decisión, la oscuridad engulló su visión. Sofía le tomó la mano con fuerza, pero era como si una fuerza externa la separara, empujándolas hacia el vacío. «Mami», gritó Sofía, mientras caían, pero el eco de la oscuridad ya había tomado el control. En lo oscuro, Ana oyó un murmullo familiar. Nunca es suficiente. ¿Cuán lejos estaría dispuesta a llegar Ana para salvar realmente a su madre y proteger a su hija? La historia no había terminado, sino que se abría un nuevo capítulo de terror y revelaciones. El vacío se cerró alrededor de ellas como una mortaja, llenando el espacio de ecos de murmullos indescifrables. Ana sentía un frío glacial que le calaba los huesos, y su corazón latía desbocado, retumbando como un tambor en su pecho. La mano de Sofía se aferraba a la suya, caliente y aterrorizada, mientras caían sin rumbo. Podía escuchar el llanto ahogado de su hija, mezclado con ruidos como de cadenas arrastrándose por el suelo. Cada vez más cerca, el abismo de oscuridad empezó a dar forma a un paisaje distorsionado, imágenes fugaces de recuerdos y pesadillas. Ana vio flashbacks de su infancia, momentos de felicidad mezclados con la tristeza de su madre, el susurro de una voz que le decía, «Nunca serás libre». Ella comprendió que la voz no era ajena, venía de dentro de ella, un eco de sus propios miedos. «¿Dónde estamos?», preguntó Sofía, con la voz temblorosa, tratando de que las lágrimas no le nublaran los ojos. «No lo sé, cariño», respondía Ana, aunque una parte de ella empezaba a sospechar que el lugar era una extensión de la pena y el dolor que habían acumulado en sus vidas. Era un laberinto de emociones, un escenario donde el terror personal florecía. Entonces, como si el mundo en que estaban comenzara a cobrar vida, vislumbraron figuras que se movían en la penumbra, seres con rostros familiares y a la vez horrendos. Eran sombras distorsionadas, reflejos de sus seres queridos perdidos, danzando al son de un ritual macabro. La risa de su madre resonó en la distancia, pero se transformaba rápida y cruelmente en un llanto desgarrador. «Mamá, no», gritó Sofía, desgarrando a Ana de su trance. La niña parecía estar en la misma línea de fuego. Ella no solo estaba atrapada, sino que la manera en que sus ojos recorrían el espacio sugería que podía ver lo que su madre no. Otras sombras comenzaron a acercarse, alargándose, tratando de obtener sus recuerdos, sus miedos. «Déjanos en paz, ¿qué quieren de nosotras?». Ana gritó, sintiendo que cada palabra la debilitaba, a pesar de que sabía que debía mantenerse fuerte. «Lo que se perdió debe ser reclamado», respondió una figura apenas visible, susurrando en un tono que parecía reverberar por toda la superficie del abismo. «Tus elecciones han tejido esta tela. Ahora, debes enfrentar el precio que has evitado pagar». Ana buscó un punto de apoyo en su hija, el brillo de la muñeca palpitaba entre sus dedos. «Sofía, no te sueltes», exclamó, aunque sentía que la sombra alrededor comenzaba a absorber su luz, haciéndola más débil. Sofía, con lágrimas resbalando por sus mejillas, miró a su madre y dijo, «¿Por qué no podemos irnos?». «¿A dónde vamos, mami?». «Quiero que salgamos de aquí, lo prometo».
Debo encontrar la manera. Pero el conocimiento de que podía perder a su hija en un instante la destrozaba. Las sombras a su alrededor parecían reírse, su sonido retumbando con crueldad, y Ana sintió crecer su desesperación. Cada deseo, cada rayo de esperanza, puede ser una puerta, murmuró la figura que había hablado antes, como si le diera aliento. Pero el deseo tiene un precio. La oscuridad pulsaba, casi palpablemente, mientras las sombras se acercaban más, extendiendo siniestramente sus manos. Ana apretó la muñeca con fuerza, recordando el destello de luz que había emergido de su interior. No les tengo miedo, exclamó, sintiendo que la determinación pulsaba en su pecho. Pero a medida que hablaba, la oscuridad crecía ansiosa, y una parte de ella supo que las sombras se alimentaban de su miedo. Todo sacrificio trae pérdida, Ana, resonó la figura, acercándose más, como si intentara seducirla. ¿Estás dispuesta a perder a alguien para salvarte? Ana sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a desvanecerse de nuevo. No, nunca perderé a mi hija, gritó, y de repente, los ecos se convirtieron en un torrente ensordecedor, todo a su alrededor comenzó a desmoronarse, y Ana sabía que necesitaba actuar, pero no tenía idea de cuál sería el costo. Sofía la miró, llena de incertidumbre y esperanza al mismo tiempo. Mamá, ¿qué hacemos? Ana. Podía ver que se acercaba un momento vital, una decisión que cambiaría todo. ¿Qué sería capaz de sacrificar por la luz? La sombra se abalanzó sobre ellas, avanzando con un hambre incesante. Ana, llena de furia y amor, gritó, nosotros somos más fuertes que toda esta oscuridad. El espacio estalló en un retumbante silencio, y mientras la grieta se extendía aún más, Ana sabía que el costo de su decisión llegaría con una ola de terror. ¿Estás lista, Sofía? Siempre contigo, mami. Con un último suspiro, Ana se preparó para arrojarse a lo desconocido, donde el verdadero horror la aguardaba. Pero, antes de que pudiera dar el paso, una risa fuerte y burlona resonó, y un nuevo terror se cernió sobre ellas. Aún no han visto nada de lo que les espera y el abismo las tragó nuevamente, abriendo un camino hacia lo que podría ser su perdición. La oscuridad las envolvió una vez más, arrastrándolas hacia un abismo sin fondo, un lugar donde las sombras no eran solo sombras, sino ecos del pasado y del miedo. Ana sentía cómo su corazón palpitaba con furia, y aunque su mente se retorcía a la desesperación, la necesidad de proteger a Sofía era su única guía. Tenía que encontrar la forma de salir de allí. De repente, un brillo tenue emergió a su alrededor, como si el abismo respondiera a su determinación. Las sombras comenzaron a retirarse, sus formas grotescas llenas de ansias insaciables. ¿Dónde estamos?, preguntó Ana, aunque en el fondo comenzaba a entender que aquel lugar estaba atado a sus recuerdos más oscuros. Las imágenes comenzaron a fluir, riñas, pérdidas, decisiones equivocadas. Ana podía ver el rostro de su madre en cada sombra, la tristeza de su infancia reflejada en cada susurro. Mamá, gritó Sofía, y su voz resonó contra las paredes del abismo. Ana se volvió hacia ella, inquieta. ¿Qué ves, hija? La voz de Ana temblaba, llena de un terror que crecía como una sombra. Sofía estaba inmóvil, sus ojos grandes como platos, llenos de lágrimas y de un temor indescriptible. Veo sombras que son personas, dijo Sofía, temiendo cada palabra. Se parecen a nuestros amigos, a la abuela, a ti misma, mami. Ana sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Un abrazo de sombras se cerró a su alrededor, intentando arrastrarlas de nuevo a la nada. No podemos quedarnos aquí. Seguimos unidas, siempre, reafirmó Ana, apretando con más fuerza la muñeca de Sofía. Las sombras empezaron a burlarse, sus risas resonaban como campanas macabras. Tienen el poder de lo que han perdido, dijo una voz profunda y ronca, surgiendo de una figura más prominente que las demás. Era una sombra de hombre, con un rostro que se transformaba entre dolor y felicidad. ¿Creen que su amor los protegerá de su destino? Cada lágrima que derramaron,
cada suspiro que dejaron escapar, son el precio que deben pagar por salir. ¿Qué quieres decir?, gritó Ana, sintiendo cómo su pecho se comprimía ante la inminente desesperanza. Quiero decir que los que amaron y perdieron deben enfrentar lo que una vez optaron abandonar. Tu amor y tu miedo son la llave y la prisión, resonó la sombra, acercándose lentamente. Si eliges escapar de esta oscuridad, uno de ustedes tendrá que quedarse. Ana sintió como el aire le faltaba. No, gritó, mirando a Sofía. Aquella decisión no era una opción. Su corazón latía frenéticamente. ¿Qué tendría que sacrificar? ¿La luz de su vida? La idea de dejar atrás a su hija la aturdía. Te arriesgarías a perder a quien más amas para salvarte, repitió la voz, ahora un eco en sus pensamientos. Las sombras comenzaron a girar, y con ellas, el mundo se distorsionaba. Ana vio visiones de su vida, momentos que no quería recordar y dificultades que había ignorado. Mamá, tengo miedo. Sofía, con su voz quebrada, la miró. Ana se sintió impotente, pero un destello de claridad se encendió dentro de ella. Recordó la muñeca y la promesa de protección. No, Sofía. Juntas hemos enfrentado todo y juntas saldremos de esto, afirmó Ana. La sombra dejó escapar una risa aterradora, como si eso fuera lo que suscitaba su más profundo deleite. Tan tierna, incluso enfrentando la muerte decía, mientras se acercaba aún más. Ana pudo sentir la temperatura descender, un hielo que penetraba hasta sus huesos. Pero si haces esto, ¿quién será libre entonces? Ana cerró sus ojos por un momento, decidida a enfrentar su destino a toda costa, mientras la oscuridad parecía rugir y girar en torno a ella. Las sombras se lanzaron como buitres, y en ese instante, sintió que un peso abrumador la empujaba hacia atrás. Sofía, agárrate fuerte, gritó, mientras un torbellino de sombras las absorbía. Estaba a punto de cruzar una línea que nunca quiso imaginar, pero justo cuando la oscuridad parecía ganarle, las palabras resonaron en su mente. El sacrificio te espera, el amor tiene un costo. Las sombras comenzaron a frenarse de golpe, y Ana supo que su elección iba a desatar una tormenta de consecuencias. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo? No voy a dejar que esto termine así, exclamó, y el aire vibró en respuesta. Sin embargo, una sensación de duda comenzó a deslizarse en su corazón. La pregunta seguía girando como un eco, ¿quién tenía que pagar el precio? A medida que la oscuridad se tornaba aún más opresiva, Ana se plantó, decidida a tomar su decisión. Pero cuando abrió los ojos, en el centro del caos, una figura conocida se dibujó ante ellas, y una nueva revelación la detenía en seco. «Mamá», gritó Sofía, al reconocer la silueta. Era su madre, viva en una forma inalcanzable entre las sombras. «¿Qué deseas, hija mía?», resonó la figura, y Ana supo en ese instante que el horror apenas comenzaba. La verdad acechaba, dispuesta a cambiar sus vidas para siempre. ¿Quién se quedará para enfrentar las sombras que traen su pasado de vuelta? La decisión se acercaba, y el tiempo se terminaba. La figura de la madre de Ana se desdibujaba entre la penumbra, como un espejismo que prometía revelaciones y al mismo tiempo un desengaño desgarrador. Sus ojos, tan familiares, estaban envueltos en un brillo sobrenatural, pero la calidez que Ana recordaba había sido reemplazada por un vacío helado. Sofía, aferrada a su madre, titubeó antes de dar un paso hacia adelante. «¿Mamá? ¿Eres tú?». La voz de Sofía era un susurro, una mezcla de esperanza y miedo que resonaba en el abismo. Ana sintió como su corazón se debatía entre el deseo de abrazar a esa figura conocida y la necesidad de defender a su hija del peligro evidente. «Soy quien siempre has querido que fuera», dijo la sombra que alguna vez fue su madre. «Pero lo que sufriste y dejaste atrás jamás se olvida. Viniste aquí para enfrentarlo, y ahora una risa profunda llenó el espacio, trayendo consigo ecos de lamentos perdidos. Ahora estás en mi mundo». Ana luchó por encontrar su voz entre la angustia. «No puedes estar aquí. No puedes traer tu dolor al de ella». Fue una afirmación,
pero sonó más como una súplica. La idea de su madre, atrapada por las sombras de su propia vida, hacía que pequeñas lágrimas de culpa brotaran de su ser. ¿Acaso crees que tú y Sofía vivirán ajenas al sufrimiento? La figura se acercó. Cada decisión que tomaste, cada lágrima que no derramaste, ha creado estas sombras. Ellas anhelan liberación, y ahora tienen su oportunidad, gracias a ti. Ana vio cómo las sombras comenzaban a tomar forma alrededor de Sofía, como si fueran cuervos esperando un momento de debilidad. Ansiaban devorar lo que quedaba del amor que aún intentaban proteger. No, Sofía, no les des poder, gritó Ana, entre la desesperación y el horror, tratando de proteger a su hija. Madre, la voz de Sofía temblaba, su inocencia convirtiéndose rápidamente en un peaje del pasado. ¿Qué quieres decir con que nos pertenece algo? ¿Por qué tenemos que revivir esto? Solo queremos salir. Porque lo viejo debe morir para que lo nuevo pueda nacer, susurró la figura maternal. La oscuridad es el precio, el sacrificio debe hacerse. Y tú, Ana, debes elegir qué cargas llevarás contigo a la luz. Ana, sintiéndose atrapada entre dos mundos, sintió el sudor frío empaparse en su frente. La sombra de su madre dio un paso atrás, permitiendo que otras sombras se deslizasen hacia adelante, susurrando secretos olvidados que atormentaron su infancia. Eran ecos de su pasado y advertencias de su presente, las risas se volvieron más intensas, convirtiéndose en una cacofonía ensordecedora. ¿El miedo de Sofía o el amor de la madre, cuál eliges? A cada palabra, las sombras se retorcían, llenándose de vida. Ana gritó, no, no estoy dispuesta a decidir entre esa oscuridad. Los ojos de la figura maternal brillaban con un cariz siniestro, tú lo harás, o las sombras lo harán por ti. Con cada rincón oscuro que exploraba, Ana comprendía que la verdadera batalla no era contra la oscuridad exterior, sino contra las sombras que llevaban dentro. Un profundo pavor la invadió mientras veía como una sombra intentaba arrastrar a Sofía, como un remolino hambriento. ¿Estás dispuesta a enfrentar lo que siempre has temido? Recuerda, el amor tiene un precio. Una de ustedes tendrá que pagar. Ana sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, su mente giraba entre la frágil esperanza y el temor paralizante. Nunca dejaré que te toquen, gritó, pero su voz resonaba débilmente en el abismo. La sombra materna sonreía, un gesto que heló la sangre de Ana. Entonces, el momento de la verdad ha llegado. Aprende lo que significan tus decisiones. ¿Cuál de ustedes es prescindible? Elige. Las sombras comenzaron a manifestarse, tomando formas conocidas y queridas, burlándose de cada sacrificio que Ana había hecho. Apenas pudo soportar el dolor que resurgía, la angustia de dejar a su hija en manos despiadadas. La luz comenzó a desvanecerse mientras Ana contemplaba su elección, y el grito de la vida que había amado se tornaba un eco de desesperanza. En ese momento, un nuevo terror la envolvió. Sofía gritó, mientras la realidad se tambaleaba a su alrededor. Entre las sombras, vio visiones de lo que estaba por venir, un futuro manchado de dolor e incertidumbre. ¿Estaba preparando el terreno para que la historia de su vida se repitiera? La tensión era intolerable. Tenía que decidir, enfrentarse a las sombras de su pasado o arrastrar a su hija hacia la oscuridad de un futuro incierto. La elección estaba a punto de expirar, y Ana supo que el verdadero terror había empezado. ¿A quién dejaría atrás para preservar la vida de Sofía? La oscuridad se cerró alrededor de Ana y Sofía, absorbidas por una penumbra que parecía tener vida propia. Ana sentía el sudor frío recorrer su espalda y su corazón latir descontroladamente. Sofía, en sus brazos, temblaba, y en sus ojos había una mezcla de miedo y confianza que desarmaba a Ana. «Mamá, no dejes que se la lleven», gritó Sofía, sus pequeñas manos aferrándose a la muñeca que Ana todavía sostenía. Esa muñeca, la clave de todo, la conexión tangible entre su pasado y el horror que ahora las acechaba. La figura de su madre se desvanecía, pero el eco de su voz aún resonaba en el aire, un recordatorio doloroso de lo que podían perder. «Elige, Ana, debes elegir», murmuraban las sombras, y Ana sintió la presión del tiempo,
como si un reloj regresivo la empujara hacia adelante. Nunca elegiré entre ustedes, gritó Ana, apretando la muñeca con fuerza. Recuerdos comenzaron a afluir, imágenes de su madre, de su niñez, de la alegría y el dolor entrelazados. Comprendió que los sacrificios que había hecho en el pasado no la habían llevado a la libertad, sino a la repetición de un ciclo de dolor. Entonces, el aire se volvió pesado. Las sombras comenzaron a retorcerse, y la voz profunda de la figura fría y distorsionada se hizo más fuerte. El amor siempre tiene un precio. Una de ustedes tiene que pagar. Debes elegir. Ana sintió el terror devorarla, pero también una determinación creciente. Las risas burlonas de las sombras resonaban como un eco lejano, ya no podían asustarla. Tenía que tomar una decisión, sí, pero no entre la vida de su hija y la suya. Era momento de romper el ciclo que había una vez atrapado a su madre. No me importa el precio, nunca permitiré que arruinen la vida de Sofía, dijo con voz firme. La muñeca brilló intensamente, y el anhelo de proteger a su hija la llenaba de fuerza. He perdido tanto que no dejaré que esta oscuridad me rinda. Nos vamos, y les pondré fin a sus juegos. Las sombras comenzaron a rugir, pero Ana no titubeó. La luz de la muñeca creció, iluminando el laberinto de oscuridad y revelando figuras familiares atrapadas como ecos. Sofía, agárrate fuerte, dijo Ana, mientras giraba la muñeca, una especie de escudo brillante que empezó a empujar a las sombras hacia atrás. ¿Qué estás haciendo?, inquirió la figura materna, ahora visiblemente enojada. El eco de su risa se convirtió en un grito de rabia que llenó el abismo. Pero Ana no flaqueó. Con cada movimiento de la muñeca, sentía que sus recuerdos se transformaban en una fuerza, una armadura. Recordó esa sonrisa de su madre, momentos de amor, la calidez del hogar, que ahora eran su refugio. Así que esto es lo que eliges, dijo la figura, mientras las sombras se alzaban, retorciéndose, como si quisieran deshacerse del aliento igual que el viento perdería una tormenta. Esto no es solo un sacrificio, es la salvación. Ana le respondió, el fervor de su voz retumbando en el interior de la oscura habitación. La luz de la muñeca estalló, y las sombras comenzaron a desvanecerse, absorbidas por la claridad ardiente. No, aulló la figura de su madre, su rostro ahora visible como una máscara de dolor y resentimiento. No puedes escapar de lo que te pertenece. Pero Ana ya había decidido. Basta de esto, gritó, sabiendo que el amor por su hija sería más fuerte que la oscuridad. La luz se convirtió en un torrente imparable que arrastró a las sombras, empujando esas figuras horrendas hacia un abismo del que nunca volverían. Ana sintió como la energía de sus recuerdos la envolvió. La figura de su madre se desvaneció, y con ella, todo el dolor que había significado en su vida. Sofía miraba, sus ojos abiertos llenos de fascinación mientras veían la sombra desplomarse, atrapada en el mismo sufrimiento que había ido acumulando su madre, y en ese instante, la casa comenzó a vibrar, como si un nuevo amanecer se apoderara de su entorno. Ana tomó la mano de Sofía, corriendo hacia la salida, a través de una puerta que se abriría al final de la oscuridad. Justo al cruzar el umbral, una calma profunda se apoderó de ellas. El grito desgarrador que resonaba en el aire desapareció, y con ello el miedo que Ana había llevado consigo. Lo logramos, mami, dijo Sofía con voz temblorosa, llevando una sonrisa resplandeciente en su rostro. Ana abrazó a su hija fuertemente, dedicando un susurro lleno de amor. Sí, mi amor, lo hicimos. Te prometo que nunca te dejaré ir. Y así, en el silencio que siguió, supieron que la oscuridad que alguna vez había atado a su familia a un pasado desgarrador, finalmente había sido liberada. La luz, aunque aún inminente, era un futuro brillante que esperaban construir juntas. Ana, sintiendo un nuevo sentido de paz, pudo finalmente dejar ir su pasado. A su lado, Sofía sonrió, y juntas, miraron al horizonte brillante que se dibujaba ante ellas, preparadas para enfrentar el futuro que la vida les aguardaba. Vamos, Sofía.
Es hora de volver a casa, dijo Ana, sosteniendo la mano de su hija, comenzando una nueva etapa de su vida, alejadas del terror, guiadas por la luz que habían encontrado. Nunca fue fácil, pero al final, el amor siempre encontraba la manera de prevalecer. Y se fueron, dejando atrás lo que nunca volvería a poder hacerles daño ahora. Antes de irte, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, quiero saber qué piensas. Y, por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.